En el estudio a esta hora me acompaña la licenciada Amparo Villasmil, es psicóloga, y también nos acompaña el señor Ernesto Rodríguez, médico psiquiatra. Gracias por estar hoy con nosotros en Entre Noticias, pues hablando de los trastornos psicológicos de la bulimia y la anorexia. Vale, ¿esto es algo con lo que se nace o esto se crea? ¿Lo crea la sociedad? ¿Lo crea? ¿Qué lo crea? Vamos a ver. De acuerdo, como se ha hablado hasta ahorita, fíjate, son entidades multideterminadas. Al ser entidades multideterminadas, pueden ser abordadas también por un equipo interdisciplinario, que es lo que más o menos hemos estado viendo hoy. Gracias a ustedes, realmente los felicito por el programa de haber, digamos, invitado a varios especialistas en el tema. Hay estudios genéticos, indudablemente, como todo en medicina, algunos, digamos, procesos biológicos que están allí en el orden familiar, pero la mayor influencia, indudablemente, que es a nivel ambiental. ¿Ambiental qué quiero decir? Ambiental es la personalidad misma de las pacientes que sufren esto, la dinámica familiar, por supuesto que toda la situación socioambiental también influye. Hay un pequeño componente biológico, genético, que se está estudiando cada vez más, pero la parte ambiental indudablemente que tiene una enorme influencia. Vale, ¿algún comentario que acotar? Sí, efectivamente hay unos estudios recientes acerca de unos neurotransmisores que parece que están relacionados ya a la parte genética y lo que tiene que ver con la herencia. Sin embargo, como el doctor comenta, tiene que ver mucho con el ambiente. De pronto también se ve esa relación a nivel familiar, por lo que implica la creación de estos hábitos alimenticios. Si tenemos una familia donde hay unos hábitos alimenticios inadecuados o donde hay también un exceso o una sobrevaloración de lo que es también la figura corporal, pues evidentemente eso es lo que se le transmite al niño en su crecimiento, al niño o a la niña en su crecimiento, y por ende van desarrollando pues este tipo de conductas, y efectivamente pues la sociedad y esa sobrevaloración de la imagen corporal, ese constante bombardeo de cuerpos delgados, que eso es lo que se acepta y que se rechazan de pronto los cuerpos gordos o las personas con este tipo de características. Las personas se preguntarán, pero a estas personas que tienen anorexia o bulimia, ¿no les da hambre? Eh, mm, sí les da, pero llega un momento en que también se pierde la sensación de que de hambre o saciedad. Una de las cosas que empezamos a trabajar desde el comienzo en estas pacientes para reeducar los hábitos de alimentación y, bueno, tratar de llegarle al problema psicológico en sí, es retomar poder identificar las sensaciones de hambre y de saciedad, porque en un momento se llega a perder y entonces es muy difícil que la paciente tenga esas sensaciones bien claras. Aunque se logre la extrema delgadez, ¿cómo se ven estas personas? Lo más importante, fíjate, en estas entidades es la distorsión de la percepción de la imagen ¿Por corporal. qué pasa? Bueno, hay allí también situaciones complicadas, pero llega un momento en que la obsesión por verme gorda, por estar gorda, llega a una idea tal que así estés como estés, la percepción de esa autoimagen es distorsionada. Entonces, vas muy delgada, muy desnutrida y te percibes en el espejo, te percibes como te ves de manera muy distorsionada, muy gorda. Y esto es lo importante de los diagnósticos diferenciales, porque fíjate, se ha hablado mucho de las adolescentes con anorexia y bulimia, pero tenemos que hacer inicialmente, esto se va evaluando por etapas. La primera etapa es hacer el diagnóstico diferencial, porque desde el punto de vista psiquiátrico, psicológico, no toda adolescente que no coma y esté nerviosa tiene una anorexia nerviosa, No es así. indudablemente que no. El diagnóstico diferencial fundamental y primero de estas entidades es la depresión en el adolescente, los trastornos de ansiedad, la fobia. Pero el punto fundamental para poder hacer el diagnóstico de trastorno de la alimentación, tipo anorexia, fundamentalmente es eso, la distorsión de la percepción de cómo yo me veo cuando me percibo en el espejo. Hay padres que dicen que es algo pasajero. Esto va a pasar. De, Ella no tiene nada, ninguna enfermedad. Eso es algo de joven. de nuevo, esa es la primera etapa del tratamiento. La primera etapa del tratamiento es crear conciencia de que esto es una enfermedad. Eso es muy frecuente, eso es muy frecuente. Llega el padre diciendo, bueno, esta niña es lo que es una malcriada, una pretenciosa. Lo primero que nosotros tenemos que hacer a nivel familiar es educar, la psicoeducación. No, estas son enfermedades, causan un amplísimo sufrimiento en las adolescentes o los adolescentes, mayormente en adolescentes, como ya se ha dicho, pero de alguna manera eso es lo que hay primeramente evaluar. Es por etapas. Primero, cómo estamos desde el punto de vista físico. Después, cuál es el conflicto psicológico que hay aquí y a nivel cuál es la dinámica familiar.
Y repito, lo primero es la psicoeducación de crear conciencia de enfermedad, porque ahí entonces todos nos centramos. Esto no es capricho de la niña, esto no es que le va a dar 2 nalgadas para que coma, sino que de alguna manera hay un gran monto de sufrimiento, que es donde tenemos que llegar al final del tratamiento, donde está el conflicto fundamental, que es emocional, como se ha dicho. Entonces, emocionalmente y psíquicamente, ¿qué le ocurre al cuerpo cuando una persona tiene anorexia o tiene bulimia? ¿Qué es lo que está ocurriendo dentro de esa persona? A ver. Fíjate, tal como comenta el doctor, es Ujú. muy frecuente trastornos depresivos y de ansiedad. ¿Qué pasa? Normalmente las personas que desarrollan este tipo de trastornos de la conducta alimenticia tienen ciertas características personales que se van trabajando, así como comenta el doctor, y efectivamente bueno, parte también de esta familia que quizás está exigiendo mucho y la persona se vuelve también autoexigente. ¿Ok? Hay una fuerte autocrítica, entonces de pronto empiezo a obsesionarme por tener el control con ciertas cosas y me pongo objetivos muy altos. De pronto tengo que tener este cuerpo, tengo que controlar lo que como y si fallo, eso es algo visto como catastrófico. Entonces entro en una especie de frustración que puede derivar a una depresión. Ok. Igualmente, suelen presentar un mal manejo de la ansiedad. ¿Ok? Ujú. ¿Y qué suele pasar cuando estamos ansiosos? De pronto picamos entre comidas que se ve igualmente como un fallo. Entonces estamos retroalimentando todo el tiempo ese proceso de depresión, ansiedad y de pronto también por esa depresión, mucha desesperanza en cuanto al cambio que yo puedo realizar. Y en parte eso es lo que hay que trabajar con ellas, digamos, desde esa base de por qué empezamos a tener ese conflicto, por qué esa Ujú. presión, por qué esa necesidad de estar tan delgada. ¿Se cura esto? Hay personas que dicen que sí, otros dicen que no. Para nosotros, bueno, digo nosotros, lo que estamos trabajando un poco en esto a nivel de docencia y de asistencia, esto es una enfermedad crónica. Las estadísticas y todo dicen que más o menos para poder hablar nosotros de curación tiene que haber por lo menos 5 años en el que en el último año no haya ningún tipo de recaída. Pero nosotros preferimos, digamos, nominarlos como condiciones crónicas que siempre tienen que tener de alguna manera algún seguimiento. Pero antes de 2 años de tratamiento es difícil que uno logre, cuando ya está establecida una de estas entidades bien establecida, algún tipo de remisión. Y esto es una cosa que hay que aclarar mucho a la familia, a los padres, porque vienen, bueno, ven acá usted para que, yo traigo a mi hija para que le dé la pastilla de la anorexia. Y en esto, una de las cosas que en psiquiatría son más complejas ahorita, porque no tenemos la medicina o la pastilla para la anorexia. Hay algunos medicamentos que para la comorbilidad se pueden utilizar, pero es la psicoterapia a nivel individual y a nivel familiar lo que va de alguna manera ordenando este caos que hay en la mente de estas pacientes, porque realmente lo que es un caos con mucha rigidez de pensamiento, con mucho todo o nada, es decir, yo me como una galleta y eso me va a hacer engordar y me va a inflar. Y de alguna manera esas son las situaciones donde hay que ir entrando, repito, para llegar al final, bueno, al conflicto un poco más inconsciente, que fue lo que originó esta situación. No hay una causa-efecto, hay muchas causas que terminan haciendo conjunción para llegar a uno de estos complejos trastornos. ¿Es necesario la hospitalización de estas personas? Porque tal vez en la familia digan, bueno, hay que llevarla al psiquiatra y hospitalizar a esta persona. Se volvió loca, por así decirlo. No, ¿Esto debe ser así? ¿No debe ser así? ¿Cuál es su mensaje? no, igual como dijo la nutricionista en el Ujú. primer bloque, mira, hay criterios para eso. De alguna manera hay criterios físicos, hay criterios psicológicos. Los criterios incluso, indudablemente para hospitalizar, pues son un estado de desnutrición que ponga en peligro la vida de la paciente, problemas suicidas. Esto no es una psicosis dentro de la nosografía psiquiátrica, no es una psicosis como tal, aunque eso está muy discutido, porque realmente la situación de que yo me percibo absolutamente caquética y me percibo totalmente obesa, dicen que pues, es una idea muy distorsionada, una idea delirante, pero solamente en ese aspecto. Mira que psicosis, que la paciente está loca, entre comillas, como dice, una psicosis como Ujú. tal en el lenguaje ya más médico, no es como estas entidades están clasificadas. Entonces, de por sí, a toda paciente que está anoréxica hay que hospitalizarla porque está mentalmente muy mala, no, hay criterios médicos y Ujú. psicológicos para eso. Ahora bien, doctor, y también a la licenciada, si nosotros estamos conviviendo con una persona que es anoréxica, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo la ayudamos? ¿Cómo hacemos que esa persona recapacite y pueda acudir a un médico? Porque hay personas que tal vez no aceptan este tipo de enfermedades. Está estudiado, fíjate que, y es una de las cosas donde estos programas y las actividades preventivas influyen más, está estudiado que desde que comienzan los síntomas, vamos a hablar del caso de la anorexia como tal, hasta que la paciente consulta, pasan más o menos entre 3 a 5 años.
Entonces imagínate lo que es este proceso entre 3 a 5 años progresando, ya cuando llegan a uno muchas veces a incluso alteraciones que son difíciles de revertir. Entonces, lo primero es los síntomas de alarma. Por ejemplo, en el caso de las anorexia, bueno, la niña comienza a obsesionarse con lo que son calorías, dieta, revistas de moda, empieza a perder peso, pero lo puede disimular, digamos, poniéndose ropas que le hagan ver un poquito más... Ropas holgadas. ropas holgadas que le hagan ver un poquito más corpulenta, etcétera. Y entonces muchas veces es en las escuelas, en los colegios, donde esto por primera vez se empieza a sospechar. ¿Por qué? La niña se desmaya. Son los síntomas precoces que tenemos que divulgar siempre para que los familiares o el entorno de las pacientes estén pendientes. Por ejemplo, la niña come y come muy rápido y entonces de una vez se levanta y va al baño y se tarda unos 15 o 20 minutos. Bueno, ¿será que está vomitando? Prestar atención a eso. Prestar atención a esto a nivel familiar y a nivel colectivo es lo que quizás reduce un poco ese tiempo de espera desde el comienzo de los síntomas hasta donde ya se consulta. ¿Cómo se elige el buen profesional al respecto de esto? ¿Cómo sabemos que estamos llevando a este familiar realmente a la persona indicada, además? Porque hay mucho... Bueno, hay pero muchas opiniones al fíjate, respecto. te repito, como entidades multideterminadas, y el ejemplo es el programa de hoy, como entidades multideterminadas tiene que ser tratada por un equipo interdisciplinario, equipo que cada quien haga bien su trabajo, el gastroenterólogo, el endocrinólogo, el nutricionista, y que se comuniquen entre sí. Pero el equipo tiene que ser liderizado por alguien, y como entidades eminentemente emocionales, psiquiátricas, o el psicólogo o el psiquiatra es el que debe liderar el tratamiento, pero en un equipo interdisciplinario. Ahora, Fíjate, en cuanto ajá. a los tratamientos psicológicos, la terapia cognitivo-conductual es una de las más eficaces porque a nivel conductual de pronto se van tratando lo que son los hábitos de alimentación, todo lo que tiene que ver, como la palabra lo dice, pues con las conductas asociadas a ese momento de la alimentación, y a nivel cognitivo se empiezan a trabajar esas creencias que pueda tener la paciente o el paciente con respecto a sí mismo, y digamos que se van tocando los orígenes de este trastorno. Por acá nos llega un comentario, lo hace Rosana Valor. Una pregunta. Normalmente, ¿cuáles son las causas en la dinámica familiar? ¿Contexto ansioso? Pregunta. Bueno, Rosana, fíjate, bueno, cada caso es muy individual y las dinámicas familiares nosotros por lo menos lo promulgamos mucho, que siempre debe haber una intervención familiar precoz. Hay muchas dinámicas y hay mucho estudiado sobre las dinámicas familiares, no solamente un contexto ansioso, todo lo referente también a los hábitos de alimentación, a la importancia que se le da a la figura, a la importancia que se le da a la alimentación, obesidad las obesidades en la infancia en estas pacientes, ese antecedente es bien importante. Entonces la dinámica familiar debe evaluarse en cada caso específicamente y no etiquetar que la dinámica familiar es esta en esta paciente, es cada caso individual. Cada caso es individual. Hay algo importante y se preguntarán los padres esta pregunta de las pacientes con este tipo de enfermedad. ¿Qué he hecho mal? ¿De quién es la culpa? Sí, y esto es muy frecuente en cualquier enfermedad, no solamente en este tipo de enfermedad, en cualquier enfermedad. Y estos son muchos factores que tienen que unirse para que se dé uno de estos trastornos. Como te digo, inicialmente estas son las cosas que hay que evaluar. ¿Cuál es el ente de la familia donde la paciente se lleva mejor? ¿Cuál es el que no? Y esto no es cuestión de culpa. Las enfermedades no son cuestiones de culpa. Los padres no han hecho nada mal. Vamos a ver qué es lo que está pasando para tratar de ayudar a la paciente que tiene mucho sufrimiento. ¿Necesitan ayuda los padres? Sí, definitivamente necesitan ayuda porque precisamente, digamos, estamos hablando de que hay una importancia de la dinámica familiar, entonces es importante también aportarles a ellos las herramientas, no solo para ayudar a su familiar con esta condición, a su hija o a cualquier otro familiar, sino también a revisar qué está pasando en esa familia que se generó este trastorno en alguno de los miembros, y empezar a manejar, porque de pronto estamos hablando precisamente de que hay ciertas exigencias o hay algún patrón en lo que es la dinámica que hay que irlo manejando, y que con la persona simplemente que digamos está sufriendo el trastorno no es suficiente. Necesitamos que todos estén trabajando en Juntos. equipo. Exactamente. Nada más imagínense lo que significa una adolescente o una hija que, bueno, está bien en su adolescencia, de repente delgada y decide que no va a comer porque está gorda. Nada más imagínense lo que eso significa en un núcleo familiar. Una cosa muy difícil de entender. Entonces, por ahí hay que empezar la parte psicoeducativa. La primera escalón de la psicoterapia aquí es la parte psicoeducativa. Pues esto es un caos. Y esta niña a las horas de las comidas es un caos a nivel familiar y muy incomprensible porque estás delgada,
y encima dice que estás muy gorda y entonces dejas de comer. Y además cuesta mucho entenderlo desde afuera. Claro. Claro. Quien no está viviendo el trastorno no entiende todo por lo que está pasando está esa sucediendo. persona. Entonces, por eso también hay que darle esta educación a la familia, porque de pronto lo que generamos es un rechazo o más bien generamos presión para que comas, para que hagas cierto tipo de cosas y eso termina siendo Peor. contraproducente. Contraproducente. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Por favor, sus contactos. Sí, A ver, a mí me pueden seguir por cualquiera de las redes sociales, todas son la misma, que es @amparo29. Para atención psicológica se pueden comunicar con el Servicio de Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela y me pueden seguir por todas las redes sociales. sí, igualmente, bueno, el Twitter que está por ahí, @Ernesto Rodri, el Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario de Caracas, y bueno, 550-1776, los teléfonos a nivel de la consulta privada. Trabajamos en conjunto con las nutricionistas también del centro médico que estuvieron esta mañana por aquí. Y lo importante, para finalizar, repito, esto es crear un equipo adecuado. Si hubiera, digamos, alguna institución adecuada que permitiera el hospital día, la atención de hospital día de estas pacientes, pues sería lo ideal. Pero bueno, se está conformando, digamos, ese equipo interdisciplinario que es muy importante para el abordaje. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Pausa y enseguida volvemos con más.